Vaya, vamos a iniciar. El ejemplo dice... que sean f y g dos funciones con derivadas finitas. También se cumple que f de x sobre g de x es igual a 1. Y lo que nos piden es probar lo siguiente. Vaya, entonces nos piden probar que esta relación se cumple para todas las funciones, para todos los x donde el denominador sea distinto de 0. Básicamente en este ejercicio, para probar que esto se cumple, ¿de dónde deberíamos de partir? ¿Qué es lo que conocemos que nos dice el enunciado? Que f de x sobre g de x igual a 1. Exactamente. Entonces, esto nos lo indica el enunciado y vamos a partir de esto. Pero también vemos que en la relación que nosotros queremos probar, no solo aparece f de x y g de x. ¿Quién aparece también? ¿O quiénes aparecen también? Las derivadas de f de x y g de x. Muy bien, entonces eso nos da una idea de qué es lo que tenemos que hacer con esta expresión que tenemos acá. ¿Qué es lo que deberíamos hacer entonces? Sacar las derivadas. Muy bien, derivar. ¿Por qué? Porque en la relación hay derivadas. Solo aparece la primera derivada, eso significa que solo vamos a derivar una vez. En el otro ejemplo que veamos, parecido, van a aparecer la segunda derivada de las funciones, entonces eso significa que vamos a tener que derivar dos veces. Entonces vamos a decir en la solución partimos de esta expresión. F de x sobre g de x es igual a 1. Como es un cociente, entonces, ¿cuál es la regla de derivación que tenemos que aplicar? La del cociente. Muy bien, excelente. ¿Cómo es esa regla? Y aquí no sabemos los valores de la función f de x y g de x, entonces vamos a derivar de forma implícita, ¿verdad? Solo vamos a dejar indicadas las derivadas, así como aparece aquí f' de x, g' de x. ¿Qué nos dice la regla del cociente? ¿Cómo derivamos esa expresión? ¿Qué va en el denominador?
La derivada de f de x por la derivada de g de x, en este caso. Muy bien, en el numerador empezamos con la derivada de lo que aparece arriba, es decir, lo que aparece en el numerador. Entonces ponemos f' de x. Esto lo multiplicamos por g de x, que es la función que está en el denominador, pero sin derivarla, sin hacerle nada. Menos, ahora sí, la derivada de lo que está en el denominador, entonces sería g' de x multiplicada por la función que está en el numerador, f de x. Y en el denominador ponemos la función que aparece en el denominador, así como aparece, sin derivarla ni nada, elevada al cuadrado. Vámonos al otro lado. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Muy bien. Entonces, ya derivamos esta expresión, es esto que tenemos acá. Lo único que hemos hecho es aplicar la regla del cociente y dejar las derivadas indicadas, ¿verdad? Porque no conocemos la función, solo dejamos f' de x y g' de x. Pero queremos que esta expresión llevarla a esta forma. Entonces ahora tenemos que trabajarla usando álgebra, ¿verdad? Alguna igualdad que podemos obtener de esta expresión que nos da el enunciado y convertir esta función igual a esta. Perdón, esta expresión igual a esta que está aquí. ¿Qué se nos puede ocurrir hacer? Bueno, fijemos qué forma tiene. Abajo en el denominador solo aparece en el numerador f' de x y en el denominador g de x. Entonces, eso ya nos da una idea y aparecen separados. Eso ya nos da una idea de que deberíamos distribuir este g de x a cada uno de los términos que aparecen en el numerador. Si hacemos eso, tendríamos por un lado que nos queda f' de x por g de x entre g de x al cuadrado y también menos g' de x por f de x y también en el denominador g de x al cuadrado. Lo que hemos hecho aquí es aplicar una propiedad que podemos hacer, la propiedad distributiva en la división, ¿verdad? Distribuimos. ¿Qué más podemos hacer? Al verlo de esa manera, aquí tenemos un g de x y en el denominador tenemos un g de x al cuadrado. ¿Qué podemos hacer con esas dos funciones? Eliminar el g de x y el cuadrado del Exactamente. denominador. Muy bien. Entonces aquí lo quitamos, lo simplificamos y aquí solo nos va a quedar g de x. Y parece ser que ya tenemos esta primera parte, f' de x sobre g de x, acá. Pero ahora tenemos acá en el denominador un g de x cuadrado y aquí tenemos un f de x, pero queremos tener g' de x y abajo f de x. ¿Cómo pudiéramos hacer para convertir esta expresión a esta forma? ¿Qué se les ocurre hacer?
Piensen en esta expresión que tenemos y cómo podemos utilizar esto que nos dio el enunciado para convertir esto a esto. Vaya. Les voy a dar un ratito para que piensen y me digan. Cuando tengan una idea, pueden comentar. Podría hacer una suma y dejar en un término g de x sobre g de x y en el otro f de x sobre g de x. ¿Una suma dónde? En ese, o sea, de ese término hacer una suma o una multiplicación para hacer dos términos. Ajá, aquí tenemos dos términos. Este primero ya lo... No, para hacer dos términos solo del segundo término que ya tiene. Pero si se fija, solo necesitamos que sea uno. Es decir, no lo queremos hacer que sea dos y tampoco es posible hacer una suma. ¿Cómo plantearíamos una suma? No, creo que sería una multiplicación en ese caso. Muy bien. Piensen utilizando esto que nos da el enunciado. ¿Cómo valiéndonos de esto f de x sobre g de x igual 1, podríamos utilizarlo acá para convertirlo de esta forma? Porque en su tarea, básicamente, tienen que utilizar álgebra para llevarlo a las expresiones que les dan, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que ingeniárnoslas utilizando el álgebra para convertirlo a esa forma. Pues quizás derivar aplicando la regla del producto sea sencillo. Lo que quizás nos lleve un poco más de proceso es convertir esta expresión que nos resulta a la que nos pide exactamente el enunciado. Entonces podría sustituir, quitar un f de x y un g de x y poner un 1. Muy bien, exactamente, eso sí podemos hacerlo. Vamos a separar entonces. En vez de poner g de x cuadrado, vamos a poner g de x por g de x. Y esto que nos queda acá, f de x sobre g de x, lo podríamos separar en dos fracciones para, como dice Silvia, que eso sea un 1. Utilizamos esto que nos da en el enunciado para en el siguiente paso lo quitamos, ¿verdad? Aquí vamos a poner 1 y al multiplicar g' de x sobre x por 1, pues eso no se nos altera. Está muy similar, ya casi, pero todavía no es igual. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué nos falta para que sea igual a la relación que aparece, que nos piden que probemos? Me perdí ahí en lo último que ha hecho. ¿A dónde? No, ya, solamente le dio el valor de 1 a f de x sobre g de x, ¿verdad? Exactamente, fue la sugerencia de Silvia, muy bien pensado. Vaya, entonces, ¿ahora qué hacemos? Queremos aquí en este denominador que no aparezca g de x, sino que aparezca f de x. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vaya, les doy un minuto para que me digan. Piensen cómo usar esta expresión que nos da el enunciado para hacer eso.
A ver, Eduardo. ¿Será que podemos utilizar lo que es la derivada de una suma? ¿Pero dónde tiene una suma? Eh, no decía pues el menos, pensé como era más o menos de g de x que dice aquí en la derivada, pero no se puede, ¿verdad? No. Fíjense, a veces cuando la solución es muy sencilla y nosotros tratamos de buscar una muy complicada, es cuando nos perdemos. La solución en este punto es bastante fácil. Partimos de esto, f de x sobre g de x igual 1. ¿Qué significa esto? G de x está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, 1 por g de x me queda que f de x es igual a g de x. Esas funciones son iguales. Por tanto, en vez de g de x, yo aquí puedo sustituir y poner f de x en base a lo que el enunciado me está diciendo. Solo justifico. Como f de x es igual a g de x por esta razón, entonces cambio y en vez de g de x pongo f de x. Y ahí está. Hemos demostrado, hemos probado lo que nos pedía el enunciado. Entonces, básicamente lo único que hicimos fue aplicar la regla del cociente para derivar esta expresión que nos daba el enunciado. En el ejercicio de su tarea es un producto, por tanto van a aplicar la regla del producto. La parte más importante para llegar a lo que aparece en cada uno de los literales es el álgebra, ¿verdad? Van a tener que buscar alguna forma de acomodarlo y ir utilizando la información que les brinda el enunciado, así como acá, que despejamos, igual, para ver si lo que sucedía, en este caso nos dio que eran iguales estas funciones, y la utilizamos para lograr llegar, ¿verdad? ¿Preguntas o estamos bien? Todo bien. Vale, excelente entonces. Vamos con otro. ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Sí, Ok. Ahora también nos dice que nos da f de x sobre g de x igual a 1, pero ahora nos pide que probemos que la segunda derivada de f de x sobre f de x menos la segunda derivada de g de x sobre g de x es igual a 0. Entonces vamos a partir de la primera derivada que ya encontramos. Es esta derivada de acá. Y como aquí dice segunda derivada, significa que vamos a derivar esto que ya tenemos acá. Como es un cociente, vamos a aplicar la regla del cociente para derivar, pero al mismo tiempo hay productos. Entonces, por ejemplo, para derivar este producto de f' de x por g de x, tenemos que aplicar la regla del producto y también para derivar este producto de acá. Entonces, para derivar esta expresión vamos a tener que aplicar la regla del cociente y la regla del producto. Primero,
La expresión que aparece en el denominador, que es g de x al cuadrado, tenemos que elevarla al cuadrado. Ahora nos dice la regla del cociente que vamos a derivar toda la expresión que aparece en el numerador. Entonces vamos a dejarlo indicado por el momento, ya lo vamos a derivar. Vamos a derivar toda esta expresión. Y dice que todo eso lo vamos a multiplicar por lo que aparece en el denominador. En este caso es g de x al cuadrado. Eso menos la derivada de lo que aparece en el denominador, que es g de x cuadrado, multiplicado por lo que aparece en el numerador. Ahora sí, ya tenemos indicada la regla, aquí no hemos derivado hasta el momento. Lo único que hemos hecho es especificar a quién vamos a derivar. Entonces, si nos fijamos, hemos dejado indicada esta derivada que tenemos que hacer y esta otra. Lo demás no lo tocamos, solo lo dejamos ahí. Después vamos a ver cómo podemos simplificar la expresión, si es posible, hasta que la llevemos a lo que nos dice el ejercicio, ¿verdad? Que es nuestro objetivo. Comencemos derivando esta. Como es una resta, las vamos a derivar separados, pero aquí es un producto y aquí es un producto, entonces para derivar cada una tenemos que aplicar la regla del producto. Empezamos. Vamos a centrarnos primero en derivar esta de acá, f' de x por g de x. La regla del producto nos dice la derivada de la primera, que en este caso es f' de x, pero la derivada de f' es fb', es decir, la segunda derivada. Y la multiplicamos por la segunda función, que solo es g de x. Como es un producto, estamos derivando con la regla del producto, es más. Nos dice la derivada de la segunda, que es g' de x, por la primera, f' de x. Todo esto que acabamos de escribir es la derivada de esta expresión. Ahora, menos, es este menos de acá, y vamos a derivar este producto. Vamos a abrir paréntesis porque este menos va a afectar a los dos términos que nos salgan al aplicar la regla del producto. Entonces empezamos. La derivada de la primera es g' de x por la segunda, sin derivar, solo ponemos f de x. Más la derivada de la segunda, f' de x, por la primera, que es g' de x. Y con eso terminamos de derivar esta primera expresión que habíamos resaltado en amarillo. Entonces ya la derivamos, ya las tenemos aquí. Vamos a pasar a derivar esta otra que tenemos aquí indicada. Como es una función elevada al cuadrado, vamos a aplicar la regla de la cadena. Bajamos el exponente, disminuimos el exponente en 1, entonces en vez de g de x al cuadrado nos va a quedar solo g de x y multiplicamos por la derivada g' de x.
es decir, por la derivada de lo que está dentro, y lo que estaba dentro del cuadrado era g de x, entonces la derivada de g de x es g' de x. Y hasta ahí ya terminamos de derivar. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de simplificar. Esto es álgebra, ¿verdad? Y lo mismo van a hacer en su tarea, utilizar álgebra para llegar a la expresión que les dice o les indique el enunciado. ¿Qué se les ocurre hacer primero? Eliminar términos comunes si se puede. Muy bien. ¿Cuáles podemos eliminar? Vamos a hacer esta resta primero para quitar estos paréntesis. Menos por más da menos, este g' de x por f de x nos va a quedar negativo, y menos por más da menos, entonces este f' de x por g' de x también nos va a quedar negativo. Y quitamos estos paréntesis y le cambiamos signo, ¿verdad? Ambos nos quedan negativos. Como dijimos que vamos a eliminar términos semejantes, este g' de x por f' de x es igual que este, f' por g' de x, uno está positivo, el otro está negativo. En un producto no importa el orden en que estén, solo los cambiamos y son exactamente iguales. Eso significa que podemos eliminarlos. Así que vamos a hacerlo y ahí vamos a ir reduciendo un poco. Entonces eliminamos acá y acá. ¿Qué más podemos hacer? ¿Alguna idea? Se puede simplificar el g de x al cuadrado por el cuadrado que está en el denominador. Este de acá, por el momento, no, porque solo está multiplicando a esta expresión. Para poder simplificarlo tendría que estar multiplicándolo a todo y no tendría que estar esta resta. Pero sí se puede hacer, pero tendríamos que buscar una manera de sacarlo como factor común de todo del todo el numerador. Si lo sacamos como factor común de todo el numerador, entonces ahí sí podemos simplificarlo con este que está abajo. Y sí es posible, eso es lo que vamos a buscar ahorita, sacarlo como factor común de todo el numerador. Y quiero que ustedes lo vean cómo hacerlo, que me digan cómo hacerlo, pero sí, por ahí va la idea, lograr eso. Vaya, fíjense bien, piensen un ratito, les doy unos minutos para que piensen y me digan cómo hacerlo. Solamente se pueden restar términos semejantes, ¿va? No se puede restar, por ejemplo, una g' de x o menos g de x. Em,
¿Cómo? ¿Acá? Ajá, digamos, no se puede restar una g' de x menos g de x. Depende de cómo lo justificaría. En este caso, sí podría ser posible, pero tendría que darme la justificación. ¿Por qué lo puede hacer? Ujú. ¿Cuál sería su justificación? No sé, el g de x que está en el denominador no lo podemos expresar de otra manera. Vaya, fíjense, vamos a hacerlo según la segunda idea que dio. La primera idea fue sacar el g de x como un factor común de todo el numerador. Lo podemos hacer de esa forma. También lo podemos hacer si restamos estas dos expresiones y lo simplificaríamos más, pero tenemos que justificar por qué sí es posible restar estas dos expresiones, es decir, por qué son iguales. No podemos simplemente hacerlo, no se ven iguales a simple vista, porque aquí es f' de x y aquí es g' de x, aquí es g de x y aquí es f de x. La razón de por qué son iguales es esto, acá. Esto que nos dice el enunciado, a partir de lo cual comenzamos el ejercicio. Por eso son iguales. En este ejercicio en particular, ¿verdad? En este ejercicio son iguales estas dos expresiones. No significa que en el de su tarea también van a ser iguales, ¿verdad? Porque hemos partido de esto. Ya dijimos en el ejercicio anterior que f de x es igual a g de x. Si nosotros derivamos de forma implícita, tendríamos entonces que f' de x, y derivamos el otro lado de la igualdad, es igual a g' de x. Entonces ya sabemos que f de x es igual a g de x y también f' de x es igual a g' de x. Entonces en esta expresión, en vez de poner f de x, yo lo puedo cambiar por g de x porque son iguales. Y aquí en vez de poner g', yo puedo poner f' porque son iguales a partir de esto que nos decía el enunciado. Como son iguales, entonces ahora son iguales, puedo hacer la resta. Aquí es 0 y toda esta expresión, 2g de x por g' de x por 0, todo eso me da 0. Una expresión menos 0, pues solo me queda esta expresión. Al simplificarlo de esta manera, ahora sí, el g de x al cuadrado solo está multiplicando, está multiplicando a f' de x por g de x menos g' de x por f de x. Por tanto, ahora como es factor, está multiplicando, ahora sí, podemos simplificarlo. No decimos eliminarlo, decimos simplificarlo. Porque no es que lo estemos eliminando, sino que estamos haciendo la división, estamos simplificando. Eso quiere decir, lo vamos a quitar de acá, y en el denominador solo nos va a quedar g de x al cuadrado. Ahora, al tenerlo así, que ya se ve mucho más reducido, ¿qué podemos hacer? Recuerden que el objetivo es llevarlo a esta forma y nos estamos valiendo de lo que nos dice el enunciado para hacerlo. Díganme qué hacemos ahora.
sería útil separar los términos y poner las dos restas con el mismo denominador. Exactamente. Eso tenemos que hacer. Distribuimos, ¿verdad? Es la propiedad distributiva. En una resta podemos distribuir el denominador también en una suma. Y nos quedaría f' de x por g de x entre g de x elevado al cuadrado menos g b' de x por f de x sobre g de x al cuadrado. ¿Y ahora? Ahora puedes simplificar. Muy Como bien. g de x igual a f de x, puedes simplificar. Aquí podemos simplificar. Excelente. Y también podemos simplificar este porque, como dijo Silvia, f de x es igual a g de x. Este término que está en el lado derecho ya nos quedó igual a lo que nos pide el enunciado. Lo único que nos falta es este que está en el lado izquierdo, porque en el enunciado dice f' de x sobre f de x. Pero justificamos, ¿verdad? Como f de x es igual a g de x, entonces podemos cambiarlo. Y ahí terminamos. Y lo hemos demostrado. Entonces, para demostrar los ejercicios que tienen en su tarea van a requerir de su ingenio, ¿verdad? No, por ejemplo, este ejercicio lo pudimos demostrar de otra manera muchísimo más sencilla, pero elegí esta forma para enseñarles a aplicar las reglas de derivación cuando hay productos de esta forma. Que tenemos un producto menos otro producto o un producto más otro producto más otro producto. Cómo aplicar las reglas de derivación, ¿verdad? Quería que aprendieran esto de acá que nos quedó en el numerador. Por eso elegí esta forma para resolverlo. No porque había otra mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, igual en el de su tarea, van a tener que aplicar álgebra para poder llevar, y eso es lo más importante, que queden bien detallados los pasos de cómo van a hacer para, después que deriven el producto que tienen allí, llevarlo hasta la forma que les dice el enunciado. Y ahí tienen tres literales. El segundo literal van a encontrar la segunda derivada y en el tercero la tercera, es decir, la expresión, el producto lo derivan una vez, lo vuelven a derivar, así como hicimos nosotros acá, derivamos otra vez y en su caso van a tener que derivar una tercera vez, ¿verdad? Y de ahí álgebra hasta convertirlos a las formas que les aparecen. ¿Preguntas? Yo no entendí por qué al principio no podía restar un término, no sé si lo borro pero no lo encuentro, sino que hasta que le eliminó una parte al producto, hasta entonces lo pudo eliminar. Ahí me perdí, pero no me acuerdo en dónde fue. Hasta que le eliminen. Era un producto. Ajá. Y el término estaba en medio del producto y como que lo separó y hasta después lo pudo, o sea, porque es una resta, aquí creo que está donde dice 2g de x por g' de x, eso. Estos dos. No, ajá, no los eliminó de un solo, no que hizo otro paso antes. Ah, sí. No los eliminé de un solo porque no son completamente igual al verlo, ¿verdad? Aquí dice f' de x y aquí dice g' de x. Aquí dice g de x y aquí dice f de x. No son iguales al verlos. Pero de ahí justificamos que sí son iguales. ¿Por qué? Porque dijimos f de x es igual a g de x. Entonces yo aquí en vez de f de x puedo cambiar y ponerle g de x. Y también f' de x es igual a g' de x. Entonces esta g' de x la puedo cambiar por f' de x.
Ahora ahí sí serían iguales y ya puedo eliminarlas. Una está positiva y la otra negativa. Entonces solo tuvo que justificar el por qué. Justificar el por qué y en este ejercicio pues son iguales porque el enunciado está diciendo que f de x entre g de x es igual a 1. Esa es la razón por la que estos son iguales y también las derivadas son iguales. ¿Verdad? Ok. ¿Todo bien con este ejercicio entonces? Vale. Si no tienen más preguntas, vamos a pasar a ver la regla del L'Hopital, porque de eso se trata el ejercicio 5 de su tarea. Permítanme un segundo. Muy bien, disculpen. Vaya, vamos con la regla del L'Hopital. ¿Quién ha podido leer sobre eso? No, yo sinceramente no. Okay. Pues la regla del L'Hopital es para encontrar límites, pero usando derivadas. ¿Se recuerdan que cuando encontrábamos o trabajamos límites teníamos ciertas indeterminaciones? Trabajamos con la indeterminación 0 sobre 0, infinito sobre infinito, y otras indeterminaciones más. Pero para la regla del L'Hopital no sirve para encontrar los límites cuando tenemos estas dos indeterminaciones. También en algunos casos también la indeterminación infinito menos infinito, si podemos convertirla a la forma infinito entre infinito, o la indeterminación o otras indeterminaciones con infinitos que podamos convertirlos a esta forma. Pero básicamente estas son las indeterminaciones que podemos trabajar con L'Hopital. Es decir, quitar esas indeterminaciones. ¿Cómo las quitamos? Cuando estuvimos trabajando límites, usamos el método de reducción o racionalizamos, ¿verdad? Utilizamos algunos métodos algebraicos para quitar la indeterminación 0 sobre 0 y también infinito sobre infinito. Dividíamos entre x con el mayor exponente. Entonces, esos fueron los métodos que usamos en límites, pero ahora vamos a usar derivadas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos estas indeterminaciones, la regla del L'Hopital nos dice que el límite cuando x tiende a un valor a de una función de esta forma, f de x sobre g de x es igual al límite de x que tiende a este mismo valor pero de la derivada de esa función f de x entre la derivada de g de x. Así que si yo tengo una función f de x entre g de x que me da la indeterminación, por ejemplo, 0 entre 0, ¿qué hago? Derivo f de x, derivo lo que está en el numerador, tomando lo que está en el numerador como una función. No es que voy a aplicar la regla del cociente, no.
Voy a derivar aparte lo que está en el numerador y lo que está en el denominador y luego le vuelvo a aplicar el límite. Si con eso ya me quité la indeterminación, pues ahí quedó y ya encontré el valor. Si todavía la indeterminación persiste, entonces vuelvo a derivar. Encuentro la segunda derivada de f de x, la segunda derivada de g de x y vuelvo a aplicar el límite. Y así sucesivamente sigo derivando hasta que me quito la indeterminación, ¿verdad? Si con la segunda derivada no se quita, pues derivo otra vez. Vamos, pues esto básicamente es lo que tienen que hacer en el ejercicio de su tarea. Van a aplicar la regla del L'Hopital para encontrar el valor de un límite. Primer paso, siempre que encontramos límites, aplicamos el método de sustitución. ¿Por qué? Porque queremos verificar que estamos ante una de estas dos indeterminaciones, ya sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Vamos a ver un límite, les voy a poner uno acá. Dice el límite cuando a tiende a 0 y la función es b al cuadrado menos raíz de 5a elevado al cuadrado más b elevado a la cuarta sobre 2a por c al cubo. Este es el límite que queremos encontrar. La única que es la variable es la A mayúscula, esa es la variable, y todas las demás, la B y la C, son constantes, es decir, son números, ¿verdad? Pero la A es la variable, ¿por qué? Porque el límite porque A tiende a ceros, es decir, A mayúscula es la variable, B mayúscula y C son números. Entonces, cuando derivemos, lo vamos a tratar como números, no como variables, como números. Primer paso, método de sustitución para ver si tenemos la indeterminación. Eso significa que aplicamos el límite, ¿verdad? Quitamos la expresión límite y donde aparece la A ponemos 0. Eso es método de sustitución. Sustituimos el valor del límite en la variable, 0. ¿Qué nos resulta? Pues 5 por 0 al cuadrado es 0. Entonces tenemos b cuadrado menos raíz de b a la cuarta. Entonces eso es la raíz de b a la cuarta, es b cuadrado. Y en el denominador tenemos 2 por 0 por c al cubo, eso es 0. B cuadrado menos b cuadrado es 0. Entonces tenemos la indeterminación 0 sobre 0. Como tenemos esta indeterminación, entonces sí podemos aplicar L'Hopital para encontrar este límite. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Excelente. ¿Qué nos dice L'Hopital? Nos dice que vamos a ver tanto el numerador como una función y el denominador como otra función y las vamos a derivar. Eso significa, las voy a poner aquí aparte, aunque la pueden hacer la derivada de una vez aquí en el límite, pero las voy a hacer aparte para que las logren ver. La función se llama f de a mayúscula porque a es la variable. Y vamos a decir que esa función f de a mayúscula es b cuadrado menos raíz de 5a cuadrado más b a la cuarta. Esto es lo que está en el numerador. Y a la del denominador le vamos a llamar g de a. Y va a ser 2a por c al cubo. Ahora vamos a derivar f de a y g de a, las dos. Y luego sustituimos, ¿verdad? Ahí.
f' de a. ¿Cuál es la derivada de b cuadrado? ¿Cuánto me queda si yo derivo a b cuadrado? 2b. Dijimos que la única variable es a, por eso la pusimos entre el paréntesis aquí de la función. Esto nos está indicando que la única variable es a, por eso dices f de a. Todo lo demás que no sea a es una constante. Entonces queda 0. Exactamente. Entonces b cuadrado, la derivada es 0 porque b es una constante. Menos. ¿Cómo hago para derivar ese radical? ¿Qué tengo que hacer? Llevarlo al cuadrado. ¿Cómo? No funciona elevándolo al cuadrado. No puedo elevarlo al cuadrado. Lo puedo expresar como exponente fraccionario, eso sí. 5 a cuadrado más b, la cuarta, y el exponente que sea un medio. ¿Cómo hago para derivar entonces esta expresión que está elevada a la un medio? ¿Qué regla aplico? La exponente. Muy Y los bien, términos. la potencia, este un medio, ¿qué lo hago? Le resta menos 1. Muy bien, primero lo bajo como coeficiente. No, clase. Y ahora sí le resto 1. ¿Verdad? Entonces tendría un medio menos 1. Y también tengo que multiplicar por la derivada de ¿quién? Ujú. Ya hice la primera parte, lo bajé como coeficiente y al exponente le resté 1, pero todavía me falta multiplicar por... No sé qué. Esta es la regla de la cadena, ¿verdad? Multiplicamos por la derivada de todo lo que está dentro. Lo que está dentro es 5a cuadrado más b a la cuarta. Entonces eso lo tengo que derivar y lo multiplico a esa expresión que ya tengo. Entonces lo voy a multiplicar. Derivo 5 al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de 5 al cuadrado? 2. Bueno, 10. 10a. No es. O sí. 10a, sí, muy bien. El exponente lo bajamos, lo multiplicamos por el 5, 2 por 5, 10 y lo disminuimos en 1, solo nos queda a. Muy bien, 10a. ¿Y la derivada de b a la cuarta? 3b. Acordémonos. ¿Quién es la variable? Ay, es cierto, siempre me confundo, Liz. Ajá, exacto. Entonces daría 0. Exacto. Entonces solo nos queda que la derivada es 10a. Este 0 de aquí no tenemos que ponerlo, pues lo quitamos. Aquí nos queda menos un medio al hacer la resta. Como es menos un medio, significa que esta expresión se va a ir al denominador y va a ser un radical. Entonces la vamos a quitar y el 10a nos va a quedar en el numerador. Este 2 que teníamos, pues lo dejamos ahí. Ponemos el radical, que es el un medio, pero como estaba negativo, lo ponemos en el denominador. Y 5a cuadrado
más b a la cuarta. Y ahí tenemos, esa es la derivada. Esta es la derivada y esta expresión la vamos a poner en el numerador de este límite. Ahora tenemos que derivar esta otra de acá. Es más sencilla. G' de A. ¿Cuánto es? La derivada de 2ac al cubo. Cero daría. No. Es como si tuviéramos la derivada, por ejemplo, de 8x. ¿Qué les he dicho cuando la Solo queda variable el es... otro. Exacto, pero en este caso la constante no solo es 2, sino que también c al cubo es constante. Entonces solo quedan las constantes. ¿Quiénes serían las constantes que van a sobrevivir o que van a quedar? 12 al cubo. Exactamente. Entonces ahí no se aplicaría la de la potencia, sino que la de... Es la de la potencia básicamente. Como el exponente es 1, bajamos el exponente y el exponente 1 lo restamos en 1. Básicamente eso es lo que hicimos. ¿Ve? Esa A tiene un exponente 1. Lo bajamos. Y sí, es lo- la A, es la variable. Eso me va exacto. a confundir. Y al disminuirlo en 1 nos queda A elevado a la 0 y todo número letra elevado a la 0 es 1. Entonces ahí es donde desaparece la A y solo queda 12 al cubo. Pero sí es la regla de la potencia. Vaya, ahora ya tenemos las dos derivadas que queríamos. Voy a borrar acá para poder sustituir. En este límite vamos a quitar lo que está en el numerador y vamos a poner esta derivada. Y aquí vamos a poner la derivada de g' de A. Ahí está. Vamos a ponerle un 1 a ese denominador para poder hacer la división. Es decir, multiplicamos medios por medios y extremos por extremos, ¿verdad? Para dejar solamente una fracción. 10a por 1, solo nos queda 10a en el numerador. El signo se lo vamos a poner a la fracción. Y 12 al cubo por 2 raíz de 5 al cuadrado más b cuarta, pues nos queda indicado nada más ese producto. 2 por 2 es 4, ahí sí nos va a cambiar. 4c al cubo por raíz de 5a cuadrado más b a la cuarta. Vamos a simplificar. Mitad de 10, 5, mitad de 4, 2. ¿Cuál es el siguiente paso que les dije después de haber derivado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar la sustitución. Exactamente. Aplicamos el método de sustitución para poder ver si ya nos quitamos la indeterminación y si ya nos la quitamos, pues hasta ahí llegamos y indicamos cuál es el límite. Si no, tenemos que volver a derivar. Quitamos la expresión límite y en vez de A vamos a poner 0 en donde aparezca la A.
5 por 0, esto es 0. 5 por 0 al cuadrado, 0. 0 más b cuarta, raíz de b cuarta, b al cuadrado. Ahora les pregunto, ¿es esto una indeterminación? No, ¿Por qué? porque no sé, un día me explicó usted que si el 0 está abajo, sí es indeterminación, pero si está arriba, no. Exactamente. El 0 está en el numerador y abajo hay una constante. Entonces nosotros 0 entre una constante, eso es 0. Y ese es el valor del límite. Entonces vamos a poner acá, ya nos quitamos la indeterminación y el valor de este límite es igual a 0. Y hasta ahí terminamos. Entonces, ¿cuál es la clave para quitarnos las indeterminaciones 0 sobre 0 con la regla del L'Hopital? Tomamos la expresión que está en el numerador como una función, la que está en el denominador como otra función, derivamos, puede ser aparte o en el siguiente paso, como sintamos más fácil. En este caso, trabajamos un poco la expresión y aplicamos de nuevo el método de sustitución. Y así nos quitamos la indeterminación. ¿Preguntas o estamos bien? Está bien. Lick, Ok. solamente el 10A, me confundí. Ujú. Donde está el 10A me confundí. De ahí para... Aquí, Ajá, de ahí. Sí, para acá. ajá. Lo que hicimos fue multiplicar extremos por Extremo. extremos, exacto, y medios por medios. 10A por 1, nos quedó aquí 10A, y aquí todo este radical, 2 por raíz de 5 al cuadrado más b cuarta, por 2c al cubo, lo multiplicamos, y nos quedó aquí 4c al cubo, y toda esa expresión. Aquí teníamos 10A y aquí 4 y simplificamos, mitad 5 y mitad 2. Y ahí de donde nos quedó Ah, este 5A y 12 al cubo. ok. También pudimos simplificar aquí, en esta expresión, antes de multiplicar, ¿verdad? Aquí nos hubiera quedado 5A y aquí hubiéramos podido quitar este 2. Hubiera sido básicamente lo mismo y de ahí multiplicar. Vaya, todavía, básicamente estos son ejemplos, creo que ya les di para todos los ejercicios de su tarea. Podemos seguir viendo más ejemplos de la regla del L'Hopital. No sé si quieren ver otro ejemplo o quieren intentar hacer el de su tarea. ¿Cómo sea, Lick? Porque si nos da más ejemplos, podemos trabajar el de la tarea luego, o igual. Para mí es igual, no sé qué dicen los compañeros. También podemos trabajar en la tarea, pero no sé, ahí vean los demás. Como sea, Lick. Vaya, vamos a hacer un ejemplo más de la regla del L'Hopital y después les voy a dar un espacio para que intenten hacer el de su tarea, ¿verdad? El de la regla del L'Hopital de su tarea, y si en algún momento les sale alguna duda, pues aquí voy a estar para irles guiando, ¿verdad? Y solventar esa duda, ese era el objetivo. Vamos a ver este otro ejemplo donde también vamos a aplicar L'Hopital. Lick, yo tengo una pregunta sobre la tarea. O sea, uno de los ejercicios. En el documento que vamos a hacer de látex tenemos que ir especificando los pasos. ¿A qué se refiere con especificando los pasos? Ok.
¿Cómo así? Ah, Ajá. de que vaya, por ejemplo, cuando uno va sustituyendo, porque ahí no es como aquí en esta plataforma que usted usa, que si sustituye, por ejemplo, si simplifico 2x sobre una x, o sea, le pongo un chequecito arriba y me queda, o sea, que ahí es simplificado. Entonces, en el trabajo, si solo hago el desorden, no sé, siento que no le va a comprender, porque, o sea, yo lo estaba viendo como lo estaba haciendo y no se le entiende mucho. Ah, ok. Sí tiene que ir ordenado, por ejemplo, lo que puede hacer si quiere, si uno de los problemas que ve es simplificar, digamos, tiene 4x entre x, ¿verdad? Y usted quiere, Ajá. y en el siguiente paso, pues me imagino solo pone 4, ¿verdad? Ajá. Sin decir que, pues, tachar, ¿verdad? Ajá, sí, porque no se puede. Mi hermano A ver, también. lo que puede hacer es usar la función de tachar. Básicamente hay una función ahí en LaTeX donde le permite así, tacharla, así, la letra, así. Entonces Tiene una función que permite eso. exacto. Entonces puede tacharlo y ahí ya se va a entender pues que esas son las que simplificó y ya que por eso solo le quedó en la siguiente. Ok, voy a Esa podría, buscar eso. puede ser una opción que puede utilizar para que sea un poquito como más claro lo que hizo en ese paso específico. Ok. Ujú. Vale, vamos a encontrar el valor de ese límite aplicando L'Hopital, pero para aplicarlo primero tenemos que saber que está la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, método de sustitución. Significa que quitamos la expresión límite y donde aparece x vamos a poner 0. También acá. Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Muy bien. Entonces tenemos 1 menos 1 entre 0. 1 menos 1 es 0. Y la indeterminación exactamente es esa, 0 sobre 0. Ahora sí, vamos a aplicar L'Hopital para encontrar el límite. ¿Qué nos dice L'Hopital? Que vamos a tomar la función la expresión que aparece en el numerador como una función y la que aparece en el denominador como otra función y las vamos a derivar. Nuestra f de x entonces sería coseno al cuadrado de x menos 1 y vamos a comenzar derivando a f de x. F' de x. ¿Cómo derivo el coseno cuadrado? En una tutoría les dije que cuando ustedes tengan una función trigonométrica elevada a una potencia, ya sea seno al cubo, tangente al cuadrado, coseno cuadrado, exprésenlo de esta manera para que les sea más fácil ver cómo van a derivar. Coseno de x elevado al cuadrado menos 1. ¿Por qué lo vamos a expresar así? Porque en esa misma tutoría les dije, siempre que ustedes tengan una función elevada a una potencia, en este caso es coseno, está elevada a una potencia que es 2. Por ejemplo, si ustedes tienen x cuadrado más 1 y toda esta expresión está elevado a una potencia que es 3, o si tienen un radical, que también es como que tuvieran elevado a una potencia. Todas estas formas, cuando tenemos una expresión adentro que está elevado a una potencia, aplicamos la regla de la cadena. Bajamos el exponente, disminuimos este exponente 1 y multiplicamos por la derivada de lo que está dentro. ¿Sí? Entonces, siempre que tengamos una expresión elevada a una potencia,
sabemos que vamos a aplicar la regla de la cadena. En este caso, eso es lo que está sucediendo. El coseno de x está elevado al cuadrado, entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena. ¿Cómo hacemos para aplicar la regla de la cadena? Baja el 2. Muy bien, bajamos el 2. Este 2, ¿qué vamos a hacer? Lo disminuye en 1 Lo disminuimos en 1 y multiplicamos. por coseno de x. La derivada de coseno de x. Exacto, por la derivada de coseno de x, y la derivada de coseno de x es menos seno de x. Excelente. Y esa es la derivada del coseno cuadrado, ¿verdad? Por eso, siempre que ustedes tengan una función trigonométrica elevada a una potencia, por ejemplo, tangente al cubo, exprésenlo de esta forma, pongan la tangente, abran paréntesis y elevenla al cubo para que les sea más fácil ver cómo van a derivarla. Es decir, van a bajar el exponente lo disminuyen en 1 y multiplican por la derivada de lo que está dentro. Ahora, este menos lo multiplicamos por este más y ponemos el menos aquí adelante. Menos por más nos da menos. Entonces solo vamos a dejar seno de x. Pero aquí vamos a 2 menos 1, 1. Entonces solo nos queda coseno de x. Y ahora la derivada de una constante es 0. Así que ya no ponemos. Bueno, lo vamos a quitar desde aquí. La derivada de una constante es 0. Le vamos a quitar f' porque aquí todavía no hemos derivado. Aquí solo estábamos expresándolo de otra forma. Aquí sí ya derivamos. Y esta fue lo que nos quedó de derivada. Lo vamos a sustituir acá y vamos a poner menos 2 coseno de x por seno de x. La otra función es nuestra g de x, que en este caso, ¿quién sería? 2, x al cuadrado. X cuadrado, la derivada de x cuadrado, ¿quién 2x. sería? Excelente. Entonces aquí no vamos a poner x cuadrado, sino que 2x. ¿Cuál es el siguiente paso? Sustituir. Exacto, método de sustitución de nuevo. Quitamos la expresión límite, donde aparece la x, vamos a poner 0. Coseno de 0. 1. Muy bien. Entonces tenemos menos 2 por 1. Seno de 0. 1. Seno de 0 es 0. Y abajo 2 por 0 es 0. Entonces tenemos menos 2 por 1 por 0. Todo esto es 0. ¿Y qué pasó? ¿Nos quitamos la indeterminación? No. ¿Qué tenemos que hacer entonces? No. Buscar los límites laterales. No. Es el mismo proceso. Primero, comenzamos el ejercicio con el método de sustitución. Nos dio la indeterminación 0 sobre 0. Como teníamos esa indeterminación, regla del L'Hopital, derivamos. Volvimos a aplicar el método de sustitución. Si la indeterminación consiste, ¿cuál sería el siguiente paso? La de segunda derivada. Exacto. Volvemos a aplicar la regla del L'Hopital. Y así nos vamos a ir. Después otra vez método de sustitución. Si nos vuelve a dar la indeterminación, otra vez regla del L'Hopital. Y vamos a ir repitiendo estos dos procedimientos hasta que nos quitemos la indeterminación. Vaya, entonces, ¿a quién vamos a derivar? Esta función. Que fue lo que encontramos, ¿verdad? Es la primera derivada que vamos a encontrar la segunda derivada.
Aquí la tenemos. F' de X. Vamos a bajar un poquito más. Para derivar a f' de x y encontrar f' de x, ¿qué regla vamos a aplicar? Sería la del producto, ¿o no? Muy bien. Sí, la regla del producto. Entonces comenzamos. Esto es 1. Esta es la primera. Vamos a decir la derivada de la primera y cuando digamos primera nos vamos a referir a esa expresión y esta va a ser la segunda. Digamos la derivada de la segunda es el seno nada más. Entonces, primero, la regla del producto nos dice la derivada de la primera, ¿cuál sería? La derivada de menos 2 coseno de x. Sería menos 2 menos seno de x. Exactamente. Entonces, la derivada de la primera, que es menos 2 por menos seno de x, multiplicada por la segunda, que es seno de x. Esto más la derivada de la segunda, ¿cuánto es? Coseno de x. Seno de x por la primera, que en este caso es menos 2 coseno de x. Ahora vamos a hacer los productos y los signos. ¿Cómo nos quedaría al hacer eso? Nos quedaría positivo al principio. Y el seno quedaría positivo también. Muy bien. Aquí tenemos Sí, amor. este 2, lo vamos a poner aquí al principio. Y vamos a hacer seno por seno, nos va a quedar seno cuadrado. Y aquí menos 2 coseno cuadrado de x. Esta es la segunda derivada, ¿verdad? Y en el caso de la derivada, la segunda derivada de g', que sería g', ¿cuánto nos quedaría? 2. Muy bien, solo nos quedaría 2. Vamos a sustituir entonces. Vamos a poner toda esta expresión que hemos encontrado en el numerador y en el denominador pues solo dejamos 2. Siguiente paso, ¿cuál es? Sustituir. Exacto, método de sustitución de nuevo. ¿Qué va a pasar si nos da todavía la indeterminación? Volvemos a aplicar la regla del L'Hopital y buscamos la tercera derivada. Excelente. Método de sustitución, quitamos la expresión límite y donde aparece x ponemos 0. Entonces tenemos 2 por seno de 0 es 0, al cuadrado es 0, 2 por 0 es 0, entonces tenemos 0 menos coseno de 0 es 1, 2 por 1, 2. Y en el denominador tenemos 2, 0 menos 2, eso es
menos 2 sobre 2 y eso nos resulta menos 1. Lo que significa que ya nos quitamos la indeterminación y el valor del límite que estábamos buscando es menos 1. Se lo vamos a poner acá a la función original. Este límite vale menos 1. ¿Verdad? Eso ya lo ponemos abajo como conclusión y ya ponemos el valor del límite es tanto. Y hasta ahí lo dejamos. Pero aplicamos L'Hopital 2 veces para quitarnos la indeterminación. Si todavía hubiera persistido la indeterminación, volvemos a aplicar L'Hopital, de nuevo método de sustitución y así seguimos hasta que nos quitamos la indeterminación. ¿Preguntas? ¿O sí comprendimos bien el método de L'Hopital? Sí, algo así. Vaya, excelente. Vamos a dejar esta última media hora. Quiero que trabajen el ejercicio 5 porque ese es el que se trata de la regla del L'Hopital para que practiquen esto que acabamos de ver. Busquen el ejercicio de su tarea, empiecen a trabajarlo y aquí voy a estar por cualquier duda. No se trata de que digan la respuesta o qué les da, sino que vayan trabajando. Si en algún momento no hayan que hacer, me dicen, fíjense que aquí me pasó esto, no sé qué hacer, ¿verdad? Vaya, búsquenlo y intenten trabajarlo.
La derivada de 4AC sería 4. 4C. 4C. ¿Quién es la variable? A. ¿Por qué A es la variable? Por, creo. ¿Quién es la que tiende a 0 según el enunciado? A. Exacto, por eso es la variable, ¿verdad? Porque el límite, usted va a poner límite cuando A tiende a 0, o sea, ahí le está indicando que A es su variable, ¿verdad? Y B y C van a ser constantes. Y exacto. Y Elabora qué punto. si tengo B al cuadrado menos 4AC, ahí tengo que aplicar la regla de la resta. B cuadrado menos 4AC. Sí, va a derivar B cuadrado menos la derivada de 4AC. Entonces la derivada por separado de cada uno. Exactamente. Ok. Li, como tengo 4AC, entonces sustituyo que sería 4 por 0 por C, ¿verdad? Pero como 4 por 0 es 0, entonces solamente me quedaría C. ¿Cómo? Si está aplicando el método de sustitución. Ajá, al inicio. Ok. Entonces, donde aparece la A, como dice que A tiende a 0 y es su variable, entonces ahí va a poner 0 y Pero pues, me ajá. queda solamente C. No, porque cuando multiplica 4 por C, todo eso se hace 0. Solo le Ah, quedaría ok. lo restante, ¿verdad? Pero todo ese Menos B. término, todo ese producto se hace 0. Pero verdad que como menos B es constante, puede ser 0 sobre 0. Es como una indeterminación K sobre 0, ¿verdad? Ah, muy bien, exacto. B es constante. Ujú. Ok. Y la respuesta me tiene que dar con números. No necesariamente porque usted tiene constantes, ¿verdad? B y C son números, pero, o sea, son constantes, pero no conoce su valor, entonces le puede quedar en términos de B y C. Pero la que no tiene que aparecer en la Es respuesta la A. es A, exacto, porque esa es la Ajá, variable. ajá. Ujú. Entonces, Ok, si es una respuesta donde tengo solo constantes, sí está bien. exacto. Ok. Pues sí puedes, creo. Muy bien, excelente.
¿Cómo van? Yo ya hice uno, pero